Los productos de Ezvid son muy populares aquí en el canal. De hecho, ya he traído varias cámaras de videovigilancia y mirillas que han gustado bastante, y es por ello que me he decidido a traer un producto del cual tenía muchísimas ganas de probar y por supuesto de realizar una instalación real en casa. ¿Qué producto es? Este que tenéis aquí, el nuevo portero digital HP 7, que promete ser una revolución en lo que a porteros digitales de este tipo se refiere, con una facilidad de instalación muy buena, como veréis en el vídeo, y con una funcionalidad que me ha sorprendido bastante. Ya se ha convertido actualmente en el portero que tengo instalado en casa, y así que nada, si queréis conocer todos los detalles de este nuevo portero HP 7 de Ezvid, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja de este portero HP 7 de Ezvid, el siguiente paso va a ser mostraros cómo colocar y cómo instalar la pantalla que va en el interior de nuestra vivienda, que nos va a permitir controlar desde dicho interior de la vivienda todo lo que está ocurriendo en la calle, es decir, quién nos está llamando, etcétera. Os voy a contar cómo la he instalado, cuáles son las problemáticas y correcciones que he tenido que realizar, y por supuesto toda la funcionalidad, detalles y muchas cositas más para que tengáis una idea muy fiel y podáis hacerlo vosotros. La pantalla del HP 7 es una pantalla no demasiado grande, estamos hablando de unas 7 pulgadas, pero viene perfecta para colocarla en el interior de la vivienda, como veréis más adelante en el vídeo. Está súper bien construida, además se ve muy bien. Es delgadita. En la parte superior tenemos un botón que nos va a permitir encender y apagar la pantalla, es decir, sacarla del modo standby, aunque como veréis más adelante, cuando alguien nos llama se enciende de forma automática. Aún así la podemos apagar siempre que queramos haciendo un tap sobre este botón. Luego en uno de los costados tenemos un micrófono y una ranura para insertar una tarjeta micro SD, que nos va a permitir realizar grabaciones de la gente que esté merodeando por nuestra casa. Todo esto se controlará a través de la aplicación de Ezvid, como veremos más adelante. En un costado también tenemos un altavoz que va a emitir sonidos cuando nos llamen y que también va a permitir comunicarnos con el videoportero que irá en el exterior de nuestra casa. Luego en la parte trasera nos encontramos los conectores que van a ir al videoportero de la calle. En este caso tenemos uno que es ese que veis ahí, el marcado con un 1 pequeñito, y luego tenemos otros conectores que no se utilizarán pero que están preparados para añadir futuros elementos que vaya a lanzar la gente de Ezvid. Y luego nos incluyen un soporte metálico que va a ir colocado en la pared en modo horizontal. Eso sí, no podemos colocar esta pantalla en modo vertical. Tal vez a mí me hubiera gustado algo más de polivalencia a la hora de colocarla, pero bueno, básicamente está destinada a comportarse como una pantalla de vídeo, con lo cual modo horizontal sería su colocación natural. Irá fijado a la pared y, como veis, permitirá encajar la pantalla para dejarla fija en dicha pared. En la parte trasera también nos encontramos un conector de corriente eléctrica para el adaptador que viene incluido en el paquete, pero como es un adaptador con enchufe y yo no quería que el cable se quedara colgado por ahí por la pared, he construido mi propio adaptador de carga y os lo voy a mostrar a continuación. Esto es lo que necesito para construir lo que es mi adaptador de carga para que vaya interno por la pared, un cable rojo y negro de estos típicos de audio, un cablecito de corriente para conectar el adaptador a 220, un transformador que me va a convertir de 220 voltios a 24 voltios, que son los que requiere este videoportero, una salida jack de carga para conectar a la corriente eléctrica que podemos encontrar en cualquier tienda de electricidad, un cúter para pelar los cables, unas tijeras para cortar los cables y luego un
soldador de estaño y una bobina de estaño para realizar una pequeña soldadura en la clavija en cuestión. Vamos a realizar dicha soldadura del cable de audio a lo que es la clavija y veréis que es un proceso súper sencillo. Simplemente desenroscamos la punta, introducimos el cable por el extremo del plástico y tenemos que fijarnos en el esquemita para saber dónde va a ir el rojo o positivo y el negro o negativo. En mi caso, el rojo o positivo va a ir en el interior y el negro en el exterior. Todo eso nos lo encontramos en el adaptador original. Como veis, el de la izquierda es el negativo más al exterior y el de la derecha es el positivo más al interior, en esos tres circulitos unidos por una línea, siendo la parte central, digámoslo así, el conector propiamente dicho. Como veis, necesitamos 24 voltios con una salida máxima de 1,5 amperios y 36 vatios de potencia. Os voy a dejar los enlaces de compra del adaptador que yo he adquirido en Amazon para que vayáis a tiro hecho. Bueno, pelamos los cables con un cúter y después lo que vamos a hacer va a ser soldarlos. Con un pegotito de soldadura para cada uno de los cables es más que suficiente. Para realizar la soldadura lo he sujetado con la propia caja del transformador porque no tengo ningún soporte para tal fin. Una vez soldados los cables al conector, nos aseguramos que estén bien sujetos, que no se vayan a escapar. Cogemos la parte plástica y roscamos dicho conector a esta parte plástica. Como veis, un proceso súper sencillo y ya lo tenemos disponible para usarlo con el portero HP7 de ZBiz. Voy a realizar una prueba y para ello voy a conectar el transformador a la corriente eléctrica por ambos extremos, es decir, por 220 y por el cable que acabamos de construir de 24 voltios. Voy a cortar un trocito de cable de 220 voltios, lo coloco en los bornes de la entrada de 220 de dicho transformador y luego voy a hacer lo propio con el cable que he realizado anteriormente. En este caso, el rojo al positivo y el negro al negativo, tal y como está indicado en el transformador. Así, por un lado me va a entrar corriente continua y va a salir corriente alterna. Ahí podéis ver cómo he fijado ya los dos cables y simplemente lo que voy a hacer es enchufar el cable de 220 voltios a un enchufe para probar que la pantalla del HP7 de ZBiz funciona. Antes, eso sí, voy a utilizar un polímetro para asegurarme de que todo está correcto. Voy a coger y voy a medir el cable original. Para ello introduzco el rojo en el interior, toco por fuera con el negro y como veis tengo un voltaje de 24 voltios. Este sería con el cargador original. Ahora voy a hacer lo propio con el cargador que yo he construido. Introduzco el rojo en la parte interior y toco con el negro en la parte exterior y como veis me está dando también un voltaje de 24 voltios, con lo cual la pantalla del portero debería de funcionar sin problema. Voy a comprobar que eso sea así, cojo la pantalla del portero HP7 con mi cable que acabo de construir, lo conecto y en un plis vemos que se enciende, con lo cual ya tenemos listo y solucionado el problema de la corriente para evitar que el cable esté por ahí colgando en la pared y sea algo poco estético en casa. Procedamos ahora con la colocación de la pantalla. Voy a quitar la pantalla que tenía anteriormente puesta, que es la Cubadis One, del cual también os hice review aquí en el canal. Se extrae muy sencillito, como veis, y voy a aprovechar los cables para realizar la nueva instalación del HP7. Ahí tengo la caja de registro justo debajo del portero y en este caso tengo que quitar ese transformador que veis ahí, que es de 12 voltios y no me sirve, y también voy a aprovechar para hacer alguna de las limpiezas de cables que tengo, que tampoco los quiero ya para nada. He introducido el cable que he hecho directamente en el orificio que baja hacia la caja de registro, como podéis ver ahí, y ya solamente tengo este cable y los cablecitos de colores que vienen del portero antiguo Fermax que tenía en casa. Ahí vemos el cable de corriente que acabo de construir, cómo baja hacia la caja de registro, y ya simplemente he de realizar las conexiones al transformador de 220 a 24 voltios, tal y como mostraba anteriormente en el vídeo. Bueno, pues ya tengo las conexiones hechas, he alimentado el transformador a 220 voltios y también he alimentado el cablecito que acabo de construir a 24 voltios. Vuelvo a colocar la tapa y como veis queda súper discreto y ya procedo a colocar lo que es el soporte de la pantalla. Como veis tengo un pequeño nivel que me va a ayudar mucho, aunque nos incluyen unas pegatinas para poder hacerlo. Me aseguro que está a nivel, marco lo que son los agujeritos, abro los taladros y listo. Y ya procedo a realizar las conexiones, que en mi caso voy a utilizar únicamente dos cables, que son los cables antiguos que van a ir hacia la parte exterior, el azul que va a ir al dB+, y el blanco que va a ir al dB-. En la parte exterior de la vivienda haremos lo mismo. Y luego, como veis, tengo el cable de corriente conectado,
todo perfecto. Como veis, ya tengo la pantalla colocada en mi pared, luego le daré unas manos de pintura a ese hueco que ha quedado ahí. Ahora mismo no está detectando la parte exterior, es decir, lo que es el videoportero, porque todavía no lo he instalado, con lo cual vamos a proceder con su instalación. Bueno, pues ahora que ya tengo colocada en casa la pantalla que va en el interior de la vivienda, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Colocar la que va en la parte exterior, es decir, colocar lo que es el videoportero, el cual he tenido algunas pequeñas trabas para poder hacerlo por lo que es la instalación de mi vivienda, es decir, el portero antiguo de Fermax que tenía, pero bueno, todo eso lo he solucionado y por supuesto os lo voy a contar paso a paso para que veáis y sobre todo para que os hagáis una idea por si acaso os pasa a vosotros, que sepáis cuál es una posible solución a la hora de colocarlo. Aquí ya tengo el videoportero que, como veis, va encajado en una chapa casera de la cual ahora os hablaré. He tenido que hacer esto para adaptarlo a la instalación que tengo previamente en casa del Fermax antiguo, pero antes de hablaros de todo eso os voy a contar un poquito con detalle cómo es dicho videoportero. En la parte inferior tenemos dos tornillos de seguridad que van a anclar el videoportero a lo que es la carcasa que lo protege de la lluvia, el viento, etcétera, aunque es un videoportero resistente a las inclemencias del tiempo, ideal obviamente para tenerlo en la calle colocado. Se extrae muy fácilmente y esa es la parte, digamos, que va a ir fija en la pared, que yo en mi caso he tenido que adaptarla con la chapa para que quede correctamente fijada. Nos incluyen 3 tornillos, 3 huequecitos y una goma por la cual van a pasar los cables de la pared. Ahí ya os dais una idea del bricolaje que he tenido que hacer con la chapita y los tornillos. Luego, lo que es el propio videoportero, tenemos una cámara que va a enfocar a la gente que llama. En la parte central tenemos un área que va a permitir abrir el videoportero usando fichitas de radiofrecuencia y luego un gran botón físico identificado con una campana que sirve para que nos llamen repartidores, amigos, vecinos, etcétera. Como veis, en la parte exterior también tenemos micrófonos para comunicar con la pantalla de dentro y el altavoz que está colocado en la base. Me gusta mucho el detalle que sea muy grande el botón de llamar para que así no haya lugar a confusión. Y luego en el lateral tenemos una fichita que se extrae, como veis, muy fácilmente, con un cartelito en blanco, aunque luego nos trae 2 adicionales por si nos equivocamos, donde vamos a poner nuestro nombre para que cuando llegue el cartero o la visita sepa quién vive ahí. Y luego ya en la parte trasera tenemos lo que son las conexiones, que en este caso son 2 cablecitos que vienen de la pantalla, DB+ y DB-, azul y blanco. Si recordáis, hemos de hacer que coincidan en el mismo sitio, y luego 2 cablecitos que van a ir hacia lo que es la puerta de la verja y otros 2 cablecitos que en mi caso se van a quedar vacíos, marcados como Gate+ y Gate-, que van a servir por si tenemos una puerta del garaje poderla automatizar. De esta forma podríamos abrir tanto la puerta de la verja como la puerta del garaje con este HP7 de ZBiz. Interesante, ¿verdad? La ubicación es muy fácil, como veis, se encaja perfectamente y se colocan los 2 tornillos de seguridad en la parte inferior para evitar robos o vandalismo. Bueno, pues colocamos los tornillos, veis esa visera que lo va a proteger del sol, cosa que también está muy chula, sobre todo también para evitar sombras en la cámara, y ya lo tenemos listo para ser colocado en el exterior de casa, proceso del cual os voy a detallar paso a paso. Ahí tenemos el Fermax antiguo, como veis está hecho polvo, de hecho hace poquito alguien le pegó un guantazo, un porrazo a esa pantalla de plástico y me la rompió, y ya lo único que tengo que hacer es extraerlo de la pared, pero la caja de registro, es decir, la caja que va dentro de lo que es la obra, es muy grande y por eso he tenido que adaptarlo con una chapa para poder colocar el nuevo HP7 de ZBiz. Este se quita con 2 tornillos y he tenido también que quitar lo que es la visera protectora y todo lo de la pared, que venía pegado con silicona, proceso que tampoco me ha costado demasiado. Ahí tenemos lo que son la gran cantidad de conexiones que trae el Fermax antiguo, de las cuales no nos va a hacer falta prácticamente nada, porque incluso el nuevo se alimenta desde la propia pantalla del interior de casa. No ocurre como este Fermax, que tenía cable de alimentación aparte. Solo vamos a necesitar cable blanco y cable azul y los 2 cables que van a la verja. Ahí ya he quitado lo que es el porterillo y, como veis, he dejado únicamente los cables azul y blanco y los 2 cables marrón y azul que van a la puerta de la verja. Mi hermano me ha ayudado a realizar una chapa, un proceso muy manual, el cual ha quedado muy bien. Hemos aprovechado una placa, una chapa que teníamos antigua, vieja, que la hemos cortado y la hemos adaptado a lo que es el HP7 de ZBiz. En nuestro caso no pasa nada, mi hermano es humanitas, tiene muchas herramientas y ha podido ayudarme, pero si no encontráis algo así y os encontráis esta problemática, que sepáis que por ejemplo en Amazon venden chapas
ya de distintos tamaños precortadas, las cuales las podéis comprar y adaptarlas directamente a vuestra casa. Os voy a dejar enlaces de compra también en las notas del vídeo por si queréis haceros de una de estas chapas. Nosotros lo que hemos hecho es refinar bastante, hemos pulido y hemos lijado esta chapa para darle un acabado mucho más estético que esté acorde con el HP 7D ZBiz. Hemos realizado mediciones para que quede perfectamente colocado y luego, como una chapa de aluminio, es muy fácil de abrir agujeros y manipular, con lo cual por esa parte ningún problema. Hemos abierto también un agujero un poquito más grande para sacar los cables de la pared y este es el resultado. Como veis, queda perfecta y ya simplemente hemos de anclar lo que es el soporte del ZBiz a la chapa con tornillos y tuercas y proceder a la colocación en la pared. Ya lo tengo puesto en la pared, como veis la chapa queda muy bien con 4 tornillitos pequeñitos tapando el hueco antiguo y he sacado los 4 cables necesarios, 2 que vienen de la pantalla y 2 que van a ir a lo que es la puerta de la verja. Y ahí tenéis las conexiones. Los 2 cables de la verja van en la puerta lock más y lock menos y los 2 cables pequeñitos que vienen de la pantalla, el blanco ADB menos y el azul ADB más. Fácil, ¿eh? Bien, y una vez colocado todo el conjunto en la pared queda perfecto. Fijaos qué bien queda. Además ya he puesto el nombrecito a la pegatina. Eso sí, hay que hacerlo antes de colocarlo porque, como habéis visto, se extrae de un lateral que luego queda tapado por lo que es la propia visera, también como medida de seguridad para que nadie lo manipule. Viene muy bien protegido por un plastiquito que hemos de quitar y ya dejar al descubierto esta elegancia que tiene el portero HP 7 de ZBiz, el cual se ha convertido ya en una de las chuches tecnológicas más chulas que he instalado en casa en este 2023, y una instalación que es más complicada, lo que es adaptación al portero antiguo, que lo que son la conexión de los cables. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros y a llegar a los 100.000 suscriptores, que estamos a un tris. Es totalmente gratuito, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de este nuevo HP 7 de ZBiz. Una vez conectado ya es automático, simplemente a través de la pantalla interior hemos de elegir el idioma español y dar al botón confirmar y después realizar la conexión a la red wifi de casa, que en mi caso es Andrómeda, simplemente eligiendo dicha red wifi e introduciendo la contraseña. Una vez hecho esto, pulsamos sobre unirse y ya el siguiente paso va a ser escanear un código QR con la aplicación del teléfono móvil ZBiz, que es el alma mater en nuestro móvil de este HP 7. Nos vamos a la aplicación de ZBiz, que es totalmente gratuita, pulsamos el botón más para añadir un nuevo dispositivo y escaneamos el código QR que acabáis de ver. Lo detecta inmediatamente, después pulsamos añadir, establecemos el formato de fecha, en mi caso día, mes, año, y pulsamos ver dispositivo. Como veis, súper rápido, elegimos la ubicación, en mi caso Linares, ya la tenemos disponible y si hacemos tap sobre ella podemos ver en la pantalla del móvil en tiempo real lo que se ve desde el videoportero del exterior. Abajo tenemos los controles de este videoportero: foto, grabar, hablar, etcétera, y una llavecita que es bloquear, que es el que me interesa para poder abrir la puerta desde el teléfono móvil. Si ahora nos vamos a la pantalla, aparece un asistente que nos indica cómo usar, o la guía inicial de dicha pantalla. Hacemos el asistente y una vez hecho esto vemos lo bien que se ve esta cámara, es decir, lo cómodo que es tener una visión dentro de casa de la puerta de tu casa, una pantalla táctil que responde muy bien y también viene protegida por un plastiquito que hay que quitar para disfrutar al máximo de la calidad de visión que tiene esta pantalla. La aplicación de ZBiz es una vieja conocida aquí en el canal, permite la elección de las distintas cámaras y dispositivos que tenemos. Yo lo primero que hago es cambiar el nombrecito para que sea más fácil identificar el dispositivo. Esto se puede hacer desde los ajustes de dicha aplicación y luego ya desde ahí tenemos un montón de opciones, como por ejemplo ajustes de notificaciones, ajustes de audio, etcétera, y sobre todo la posibilidad de actualizar el firmware, cosa que es muy importante tener la última versión instalada para corregir posibles errores, fallos o incluso tener las últimas novedades y mejoras en el HP 7 de ZBiz. El proceso es bastante rápido y una vez concluido nuevamente tenemos acceso a la cámara, pero me he dado cuenta que la primera vez que lo he actualizado me ha separado el portero interior del exterior en dos dispositivos, cosa que me parece bastante bien porque así puedo controlar y configurar ambos por separado.
Bueno, y una vez hecho esto, ya tenemos la pantalla totalmente operativa, presenta un aspecto muy bueno, ya pintadita la pared y todo, y podemos activarla haciendo doble tap sobre la propia pantalla o bien a través del botoncito de la parte superior que os contaba anteriormente. Hacemos doble tap en la pantalla y se muestra la imagen, y también la podemos apagar con el botón superior. Luego, si hacemos tap nuevamente sobre la pantalla, aparecen los controles, fecha, hora, conexión wifi, etcétera, y sobre todo la posibilidad de micrófono para hablar, vídeo para grabar, ver el historial de grabaciones, o en la parte superior podemos deslizar hacia abajo y luego de izquierda a derecha para aumentar o reducir el volumen de forma fácil. También ahí tenemos una llavecita para abrir lo que es la puerta de la verja y una puerta, digámoslo así, para la puerta del garaje, todo ello situado en la parte derecha de la pantalla. Luego en la parte de arriba tenemos una rueda que accede a los ajustes, como por ejemplo la configuración de la sensibilidad de detección del contorno humano. Para evitar posibles falsos negativos podemos regular el nivel que queramos. También el tiempo de detección de siluetas de personas, por si hay alguien merodeando, es decir, si hay alguien merodeando más de X segundos, nos va a avisar, e incluso podríamos alertarlo a él con un sonido de alerta. Luego también tenemos la posibilidad de configurar el brillo de la pantalla para aumentarlo. Yo lo tengo a nivel 10, se ve muy bien, aunque podría bajarlo en el interior de casa. El tiempo para bloqueo en el automático de la pantalla, en principio yo lo voy a configurar con 30 segundos para que se apague si no hay actividad. Y luego ya también el cambio de modo día-noche, que también lo dejo automático, y como tengo farolas ahí, veréis que de noche se ve muy bien el videoportero HP 7. Puedo cambiar también el tiempo que está abierto la puerta de la verja, en mi caso lo voy a dejar 3 segundos, que es el máximo. También puedo cambiar lo que es el tono de llamada de la pantalla, tiene 20 tonos de llamada, que seguramente a algunos gustará. Yo lo voy a dejar de momento en el que viene por defecto, campana 1, y luego también se puede cambiar el volumen desde aquí, al igual que hacíamos anteriormente de la parte superior de la pantalla. También podemos establecer lo que es la red wifi, si acaso cambia, tarjeta de almacenamiento, como veremos más adelante, y por supuesto acceso a lo que es la información del dispositivo, donde se puede ver la dirección MAC, código QR para restaurar ajustes, etcétera. Por ejemplo, si alguien va a salir de casa, tocamos en la llavecita, automáticamente se abre la puerta y la persona puede salir teniendo 3 segundos para evitar que se vuelva a bloquear la cerradura. Luego, si alguien llama desde fuera, como veis, aparecen los típicos botones de colgar y descolgar el teléfono si queremos hablar con él, y si no queremos hablar con él y lo conocemos, directamente podemos pulsar sobre la llave para abrirle la puerta. ¿Que queremos hablar con él? Pulsamos el botoncito de llamar y automáticamente ya podemos realizar una comunicación con esa persona. Una vez finalizada, pulsamos en colgar y listo. Además, si no estamos en casa y en un momento dado alguien llama a la puerta, el teléfono móvil nos va a enviar una notificación en la parte superior, como podéis ver ahí. Tocamos en ella, pulsamos en aceptar y se nos va a abrir lo que es la aplicación de ZBiz directamente con la interfaz de llamada. Realizamos lo que es la llamada, hablamos, etcétera, y ya desde ahí podemos abrir la puerta. Esto está súper chulo porque en cualquier momento dado estamos fuera de casa, nos viene un paquete y podemos abrirle al repartidor para que nos lo deje en algún sitio que tengamos prefijado. Luego además podemos ver el historial de llamadas, cosa que está muy chulo porque podemos ver en todo momento quién ha llamado. Yo en un momento he recibido un paquete de GLS y no estaba en casa, con lo cual tengo una llamada perdida en ese instante, pero después he conseguido abrir la puerta a este repartidor para que pueda dejar el paquete. Esta es una de las funcionalidades para mí estrella de este HP 7 de ZBiz. Luego, como veis, se ve muy bien en condiciones de plena luz del día, una imagen muy nítida, más que de sobra para ver quién está llamando a la puerta de tu casa. Y luego de noche tiene cosas chulas, como por ejemplo la posibilidad de iluminar la campanita, es decir, la campanita que hay en el botón, se puede iluminar para que la gente vea dicho botón y pueda hacer tap sobre él, aunque en mi caso, como hay bastante iluminación, lo voy a deshabilitar para que llamen menos la atención en la calle. Se puede deshabilitar esta luz desde la propia aplicación ZBiz. Y además, si queremos, también podemos habilitar una luz en la cual se va a iluminar lo que es el nombre de la persona con la misma finalidad que la campana, es decir, que la persona que llegue a casa sepa que es nuestra casa. Y hablando de nocturno, fijaos qué bien se ve también la imagen de noche. Estamos hablando de las 9:45, donde ya es noche por completo y hay mucha iluminación con farolas y tal, con lo cual en mi caso se ve muy bien. Si estuviera a oscuras, no os preocupéis,
preocupéis porque tiene sensores de infrarrojos que van a permitir una visión nocturna sin problema. Y una de las cosas muy chulas es que tiene unas fichas por radiofrecuencia que podemos configurar a través de la aplicación. Son esas que veis ahí, aunque para mí son un poquito débiles, hubiera preferido un plástico más fuerte. Y como digo, si nos vamos a la aplicación, a los ajustes de la misma, buscamos la opción gestión de tarjetas, añadir tarjeta, escribimos el nombre, en mi caso JM Llavero, y pulsamos próximo paso. Acercamos entonces la ficha al porterito para que sea leída y parpadea 3 veces la campana, con lo cual ya la tenemos. Y si volvemos a la aplicación, la ha leído correctamente, pulsamos listo y ya tenemos la tarjeta para poder abrir la puerta. Me ha comentado la gente de ZBiz que estas tarjetas, si queremos adicionarles, las van a poner a la venta en breve. Fijaos ahí qué bien estoy yo configurando lo que es la tarjeta, se me ve muy bien, y también quiero que veáis esa imagen para que os hagáis una idea de la visión que tenemos de la persona que está llamando. Una vez configurada la ficha, simplemente la acercamos un segundito a la parte central del videoportero y ya se abre la puerta, con lo cual empujamos y entramos a casa. Como veis, esto es una cosa que me ha gustado mucho porque es súper cómodo no tener que estar sacando la llave del bolsillo ni nada por el estilo. Y ya por último comentar que ahí tenéis la posibilidad de insertar una tarjeta micro SD que se puede formatear desde los propios ajustes de la pantalla, tarda unos segundos, y una vez que tenemos la tarjeta micro SD formateada, esto nos va a posibilitar que cuando alguien se acerque, llame, etcétera, quede grabado en dicha tarjeta, como veis, en una línea temporal muy chula a la que tenemos acceso en la pantalla de inicio. Y si tocamos sobre alguna de esas imágenes, podemos ver en directo el vídeo que ha grabado, incluso ponerlo más rápido para ver qué es lo que ha pasado en la puerta de casa. Tenemos acceso a las grabaciones pasadas, fijaos, ahí a través del calendario podemos acceder a ellas, y no os preocupéis si se llena la tarjeta porque se van a ir borrando las grabaciones antiguas para dar cabida a las nuevas grabaciones, teniendo así las últimas siempre disponibles. Podemos cambiar las distintas vistas de notificaciones, aplicar filtros para si solo nos interesa detección de coches o detección del contorno humano, etcétera, por fechas, por días, reproducción. Es decir, esto está muy chulo porque tenemos un control muy bueno y nos va a dar una seguridad adicional a nuestra vivienda que nos va a hacer dormir un poquito más tranquilos por las noches, y por supuesto nos va a dar también mucha tranquilidad cuando estemos fuera de casa para evitar los merodeos de gente no deseada. Bueno, ¿qué os ha parecido este HP 7 de ZBiz? Interesante, ¿verdad? Yo estoy súper contento con el uso, estoy muy encantado con lo que es la instalación porque es muy sencilla. Es decir, lo que es la puesta en marcha, el mayor problema que podemos tener es nuestra instalación antigua, es decir, colocarlo en el interior y en el exterior en función de los cables, conductos de los mismos, etcétera. Pero una vez salvado este proceso, ya habéis visto que es simplemente colocar dos cables entre la pantalla y la parte exterior y luego colocar la puerta, o si tuviéramos garaje también colocar la puerta de garaje para tener una, digamos, máxima funcionalidad de este portero. Me ha gustado mucho que se pueda abrir con esta fichita apegándola a lo que es la parte exterior, porque eso facilita mucho. Llevamos las llaves en el bolsillo y en un momento dado al pasarlo por ahí no tenemos que estar metiendo la llave en la puerta, es decir, muy cómodo. Y además se puede compartir para que tengamos acceso limitado, caso que por ejemplo sean viviendas de alquiler, y otras muchas más funcionalidades y por supuesto calidad de vídeo, calidad de sonido, etcétera. Así ya si te llama por ejemplo una persona con un paquete, puedes abrir la puerta desde fuera de casa, es decir, y sobre todo ver quién es. Una pasada este HP 7 de ZBiz. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno, pero por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier cosa que me queráis comentar, me lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.